de Génesis, capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Una historia muy conocida, a veces poco leída como muchos textos que a veces pasan desapercibidos. El caso de Isaac: era un hombre ya de 40 años, bastante grandecito, y toma por mujer a Rebeca. Rebeca era estéril, ora por su mujer, y su mujer queda embarazada. Y vienen 2. Y dice que luchaban en su vientre. Luchaban en su vientre. Ella fue a consultar a Jehová. No consultó a un curandero, no consultó a una parapsicóloga, no consultó al Señor. Y el Señor le dijo: hay 2 naciones en tu vientre, prepárate. Y fueron 2 jóvenes, Jacob y Esaú. Jacob era pegado a su madre, y Esaú era muy apegado a Isaac, le preparaba la casa. Todos conocemos bastante la historia. Pero dos personas, 2 que estaban en el mismo vientre, 2 que fueron criados de la misma manera, comían la misma comida, escuchaban las mismas cosas, desayunaban seguramente lo mismo. Lo escuchaban a papá, lo escuchaban a mamá, escuchaban hablar de Jehová, de los ejércitos. Escuchaban de las experiencias del abuelo, de Abraham. Contaba su padre todo lo que vivían, todo lo que experimentaban. Eran gemelos, estaban en el mismo vientre. Tenían actividades de pequeños hasta que uno se dedicó a cazar y el otro estaba más en casa. Pero a medida que crecieron, había mucha diferencia entre ellos. Había 2 naciones. Había una visión muy clara y había una nación que le iba a traer bastante dolores de cabeza luego al pueblo de Dios. Pero 2 personalidades totalmente distintas. ¿Pero qué pasó a medida que fueron creciendo y fueron tan distintos? Recuerdan ustedes que el primogénito era Esaú, y luego le vende la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Había uno que menospreciaba las cosas del Señor, y había otro que amaba las cosas del Señor y que era un negociante impresionante, y que le compró la primogenitura a su hermano. Pasado el tiempo, en el caso de Jacob, los padres lo envían a otro lugar en busca de una compañera. En el caso de Esaú, se buscaba todas las que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Dice que fue aflicción y amargura a sus padres. Y sus padres los habían criado de la misma manera. Escucharon las mismas enseñanzas. Escucharon las veces que los padres oraban, velaban, buscaban al Señor. Todo lo que usted se puede imaginar en un hogar.
Uno menospreció las cosas de Dios y el otro no. Cuando llegó el tiempo de la bendición final, su padre Isaac le dice a su hijo Esaú que lo quiere bendecir, que vaya a cazar, que le prepare una comida. Lo escucha la madre y le dice a su hijo Jacob, la bendición tiene que ser para vos. Lo embadurna porque Esaú era peludo, Jacob no, y lo presenta delante de su padre con un plato de comidas que había hecho su madre. Y cuando su padre Isaac, ya un hombre muy mayor, no veía demasiado y lo toca y le dice, dudaba que era Esaú, pero el olor de lo que le habían metido encima y todo lo demás le dio la bendición. Después que le dio la bendición, llega su hijo Esaú con la comida, con lo que había cazado, y se presenta delante del padre para recibir la bendición, y el padre le dice, hijo mío, yo ya he dado la bendición. ¿Cómo que has dado la bendición? Sí. Se había olvidado Esaú que había vendido la primogenitura. Son detalles que Dios, sí, no se olvida. Dos personas que fueron criados iguales. ¿Sabe? Eso mismo pasa en los hogares, esto mismo pasa en la iglesia, esto mismo pasa en las familias, esto pasa con los que tenemos hijos. Es así, es así. Chicos criados de la misma manera y son distintos. Y son distintos. Uno sale de una manera, el otro sale de otra. Uno sale muy estudioso, el otro no tanto. El otro sale un vivo bárbaro, el otro no. A uno le gusta el dinero, al otro no. Y pasa. A ver, ¿cuántos son conscientes que esto pasa? A ver. Es imposible que esto no pase. Sin embargo, lo mismo ocurre en la iglesia. Esto mismo ocurre en la iglesia. Y mientras yo les voy dando ejemplos, usted tiene que pensar, si es mujer, va a hacer un esfuerzo y se va a involucrar con alguno de estos dos y va a decir, ¿a quién me quiero parecer? ¿A Jacob o a Esaú? O, mejor dicho, ¿quién soy? ¿Jacob o Esaú? ¿Sabe? En la iglesia ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Rebeca no quería que haya todas las diferencias que había entre esos dos jóvenes, pero había un joven que demostraba que no le interesaba nada del Señor, que todo lo que le enseñaban los padres hacía todo lo contrario, y había otro que el padre le decía, anda a tal lugar, y el pibe agachaba la cabeza e iba. Lo mandó a otra ciudad para que vaya a conocer a alguna señorita de la familia, para que se pueda casar en el Señor. Y el pibe agachó la cabeza, confiaba en lo que el padre le decía e iba. En la iglesia, a lo largo del Evangelio, también, ¿sabe? Ocurre lo mismo. Y va a ser difícil por ahí decir, bueno, yo soy como Jacob, no, yo tengo... Porque en realidad va a descubrir que todos tenemos un poquito de Jacob y que todos tenemos un poquito de Esaú. A lo largo de la vida, uno va viendo, si uno pudiera hacer una estadística después de un montón de años de ministerio, de servicio al Señor, cómo las cosas que uno le ha tocado vivir, y esas cosas que te han tocado vivir tienen que servir para las generaciones del presente, en este caso nosotros, o en este caso ustedes, o nosotros, yo me involucro con ustedes, y tal vez para las generaciones del futuro. Hay cosas que a nivel ministerial ocurren que son fundamentales en la iglesia. Como fue fundamental en la vida de Isaac y de Rebeca, la enseñanza sobre sus hijos. Los ministerios, en este caso la función pastoral a lo largo del año, de la vida, no es entretener a la gente, no es entretener a los hermanos con
pajaritos de colores, con peces de colores. No, es transmitir la palabra de Dios, la vivencia de la palabra de Dios, la experiencia de hombres y mujeres a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para ponerlo en práctica, para que a nosotros no nos ocurran los mismos errores que cometieron muchos de aquellos hombres y mujeres, y sí para que podamos mirar e imitar las cosas que fueron maravillosas a la luz de las Escrituras. Muchas veces uno habla de ejemplos muy puntuales, muy maravillosos, como el ejemplo de David. Sin embargo, la vida de David fue una vida trabajada por el Señor, pero también fue un hombre que cometió errores. Hace poco yo tuve un par de predicaciones muy fuertes sobre la vida de David. Una no se pudo grabar, pero hablaba de las miserias de David con su adulterio, o cuando fue el caso de David, cuando fue lo del famoso censo y le costó la vida a más de 70.000 personas que murieron por el censo que él había mandado. Sin embargo, era un hombre que tenía el corazón de Dios y que podía ir a los pies del Señor. De hecho, fue a los pies del Señor humillado, quebrantado, diciéndole al Señor: Señor, merezco morir yo. Y el ángel detuvo su mano y trajo una gran calma. Pero era un hombre que conocía la presencia de Dios. Saben, yo les mencionaba que hay cosas que a veces uno va recapitulando del pasado, de muchos años para atrás, y las va poniendo en un orden determinado y dice: esto tiene que servir de alguna manera. A lo largo de la vida yo me he encontrado en mi tarea pastoral con gente que decía: uy, pero la iglesia no tiene que meterse en determinados aspectos en la vida de la gente. Y es verdad, los pastores no nos podemos meter en la vida de los hermanos, pero sí les aseguro que de los púlpitos tienen que salir las verdades bíblicas para que, sin meterse en la vida de la gente pueda tener las herramientas suficientes como para tomar buenas decisiones. ¿Me sigue? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? En una oportunidad un hermano me dijo: la verdad que estoy feliz de la vida. El Señor cambió mi vida, dio vueltas mi vida, transformó mi vida, cambió mi familia, cambió mi hogar. Estoy feliz. Y uno dice: aleluya. Y una vez me encontré con alguien que me dijo: a mí la iglesia me arruinó la vida, me arruinó el futuro, me arruinó esto, me arruinó lo otro, me arruinó. Y yo le decía: che, ¿la iglesia? Sí, la iglesia. Che, pero ¿y Dios? Creo que ni existe Dios, me dijo. Pero uno dice: ¿qué ocurrió? No hablo de hijos, hablo de hermanos. Y uno dice: ¿pero qué pasó? Pero si fueron enseñados de la misma manera, pero si uno escuchó lo mismo que escuchó el otro, pero si fueron las mismas enseñanzas, pero si fueron los mismos cultos, pero si fueron... ¿Qué ocurrió? Lo mismo que ocurrió con Jacob y Esaú. Lo mismo. Miren, hay un caso tremendo, porque ninguno de ustedes no conocen, pero son algunos ejemplos interesantes. En una oportunidad, ustedes saben lo que las Escrituras dicen. Cuando uno enseña sobre la cena del Señor, sabe, porque uno explica lo que es. Cuando uno habla del bautismo del Espíritu Santo, sabe, porque uno lo enseña, uno lo lee, lo ve. Cuando uno comienza a hablar de cosas prácticas de la vida, también comienza a entenderlo, comienza a comprenderlo. En una oportunidad, hace muchos años, había una joven que se había enamorado de un chico que estaba afuera, que no conocía al Señor, pero era una chica joven, tenía 16 años, 17, y me acuerdo que escuchaba en las prédicas que había, mía o de cualquier otro hermano, y escuchaba acerca de lo que era el yugo desigual, lo que las Escrituras enseñan sobre el yugo desigual, cuando el apóstol Pablo dice: no os unáis a yugo desigual. ¿Qué relación tiene Dios
decía, con el diablo. No, ninguna. No os unáis a yugo desigual con el mundo. Y claro, esta joven, los mismos padres decían, por favor, que alguno hable con la nena porque se me está enamorando de alguien que no conoce al Señor. Y escuchaba, y en un momento alguno le habrá dicho, yo no sé ni quién, pero le habrá dicho, mirá, no te conviene determinada relación, orá para que puedas conocer a alguien en el Señor. Pasaron los años, muchos años. Y le pasó la factura a la iglesia y a todos los demás. No, yo me había enamorado y como me había enamorado, no me quería unir a yugo desigual y entonces me arruinaron la vida, porque tal vez ese era el amor de mi vida. Y yo comencé a hacerme replanteos, porque me encontré con situaciones así a lo largo de la vida, de personas que me dijeron, che, a mí esperar en el Señor fue lo que mejor me hizo. Esperar en el Señor, en los tiempos del Señor, cuánto me bendijo, cuánto me ayudó, Entonces uno comienza a ver y dice, ¿pero qué ocurrió? Si fue la misma enseñanza. Uno esperaba en Dios y valoraba en Dios, y el otro negociaba con Dios y no reconocía nada de lo bueno que hay en Dios. Y esto pasa en todo. Esto se pasa en todo. Yo por eso a lo largo de años, y creo que siempre fui así, donde no me llaman para pedir consejo, no me meto, hermano. No me meto. Donde alguno dice, pero pastor, ¿por qué no vas a tal lugar? No, hermano. Que Dios te dé la luz, que Dios te dé la gracia, vas a escuchar las prédicas, tenés que tener los elementos suficientes y si tenés duda, levantás del teléfono y me preguntás o me llamás y me pedís una entrevista y te la doy al toque, porque no me gusta hacer esperar a la gente. Pero uno tiene que tener los elementos bien a mano, para no cometer los errores. Miren puntualmente en cuanto a esto lo que le pasaba a Esaú. Esaú se fijaba en cuánta chinita se le ocurría. Y si no era del pueblo de Dios, mejor. Y el padre y la madre que conocían a Dios decía, era lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pablo, no os unáis a yugo desigual porque te vas a tener dificultades feas, la vas a pasar mal. Vas a tener sudor, mucho sudor. Te va a caer, la vas a pasar mal. Se pasa mal cuando a veces son los dos del mismo yugo. ¿Entiende lo que le digo? Aún algunos la pasan difícil cuando son los dos del Señor. Porque hay cuestiones. Hay ausencia a veces de sujeción, hay ausencia de temor de Dios y muchos ingredientes más. Imagínense cuando se trata de yugo desigual. Prepárate. Y uno dice, pero esto es que uno de acá arriba, hermano, tenemos que enseñar lo que las Escrituras dicen. Y justamente Isaac y Rebeca le enseñaban a Jacob y Esaú. Y en todas las iglesias, no en esta, ocurre, me imagino que lo mismo. Las enseñanzas van. Y esto ocurre en cada cosa, ocurre en lo personal, ocurre hasta cuando uno va a tomar un trabajo. ¿Saben la cantidad de hermanos que a veces dicen, pastor, me salió un trabajo impresionante, voy a ganar esto, pero hay un pequeño problema, no voy a poder más salir a la iglesia, pero bueno, el Señor ya me dará otra iglesia donde ir. Y uno se queda mirando como diciendo, caramba, parece que hay cosas como que para algunos no terminan de ser importantes y para otras son muy importantes. Y comienzan las tomas de decisiones. Por eso, desde los púlpitos tiene que haber una enseñanza clara,
¿Por qué? A veces, miren lo que les voy a decir, hay gente que tiene un familiar, un ser querido, que lo pierde. Y uno encuentra a veces que hay hermanos que perdieron a un ser querido y se les vino el mundo abajo. Yo he conocido hermanos que en algún caso falleció o una hermana o una mamá, aún siendo muy grandes, y sus vidas se desmoronaron. No había forma de levantarnos y en algunos casos murieron de tristeza. Y en otros casos me he encontrado con personas que han fallecido, personas muy cercanas familiarmente, igual que el otro, y venir y decirme, no, mire, pastor o Abel, la verdad que tengo un dolor profundo, pero yo sé que está con el Señor, se fue con el Señor, nos vamos a encontrar. Y uno dice, pero recibieron la misma enseñanza. Se les enseñó de la soberanía de Dios, que Dios es soberano. ¿Y qué implica la soberanía de Dios? Que cuando Él quiere, nos lleva. Y podemos clamar, podemos orar, como hizo David con su hijo. Yo lo explicaba en una prédica hace un par de semanas. Y clamaba y oraba, y el Señor se lo llevó. Y después que lo llevó, se lavó la cara, fue a comer y los siervos le dijeron, ¿pero cómo? Estaba clamando desesperado y ahora que se murió, está como con paz. Y David dijo, sí, ahora yo voy a Él. Él no puede volver a mí. Pero ¿qué ocurría con puntualmente estos casos de ejemplo que yo les digo de hermanos? Uno comprendió muy bien la soberanía de Dios y el otro no. Le entró por un lugar y entró por el otro y no comprendió la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, hermanos, es que Dios hace como quiere, donde quiere, cuando quiere, porque Él es Dios. Por un lado. Y por otra cosa, que es una de las cosas que tenemos que tener muy, 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 muy claro, hermano, que hay eternidad. ¡Hay eternidad! Yo no sé cuántos vieron ese ejemplo de los 8 papelitos. ¿Lo vieron, los 8 bollitos de papel? No sé si alguno alguna vez lo vio. Alguno dice, en promedio la gente vive 80 años, yo creo que vive más, pero se habla de un promedio 80 años. Entonces había un hombre que él tenía 70 años y que él decía, yo ya consumí 7 papelitos, 7 bollitos, me queda un bollito. Y estaba el otro que tenía 40 años y decía, a mí me quedan 4 bollitos. ¿Cuántos bollitos te quedan? Pero ¿sabes, hermano? Cuando nos vamos de esta vida, hay eternidad. Hay eternidad. Por lo tanto, claro que cuando uno pierde a un ser querido se le conmueven las entrañas. Yo alguna vez lo he dicho, en el año 97 yo tuve 4 pérdidas muy fuertes, tremendas, porque eran familiares directos. En el mes de enero mi abuelita era normal, 99 años. En el mes de febrero, ¿quién había sido mi suegro? También normal, un hombre grande. Pero en el mes de marzo, mi mamá, 69 años. Y en el mes de abril, mi papá. 4 meses, enero, febrero, marzo y abril. Cuando terminó el mes de mayo y no había muerto nadie, le dije, gracias, Señor. Pero ¿sabe? Yo sabía que mi mamá se había ido con el Señor y mi papá se había ido con el Señor y que se subsana rápidamente. ¿Por qué? Por la convicción, por la fe, por creer a la palabra de Dios. Y esto es lo que va ocurriendo a lo largo de la vida cristiana. Un joven, insisto, me decía hace poco, otro joven me decía, la verdad que el Espíritu Santo está revolucionando mi vida. Mi vida estaba en tinieblas, revolucionó mi vida. Yo dije, bueno, gracias Señor, porque algunos sienten que la iglesia y el Señor les arruinan la vida y otros sienten que los trae a luz. Miren lo que dice un texto. Yo les pido que me acompañen en el Salmo 56, verso 13. Salmo 56, 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En la luz de los que viven. ¿Qué es esto? En la luz de los que viven. Es que cuando ando en luz, estoy justamente
en la línea de las Escrituras. En la línea de las Escrituras. Es andar en luz. Y ando en luz. Parece como si fuese una cobertura especial. Uno se pregunta, ¿cómo habrá caminado Jacob y cómo caminaba Esaú? Era evidente que uno caminaba en luz y el otro no. Era evidente que uno amaba la luz y el otro no. Pero a lo largo de nuestro peregrinar en la tierra ocurre lo mismo. Hay algunos que tienen luz en muchas áreas y en otra no. Y en otra no. Y esto ocurre con todo, donde ahí sí les estoy diciendo acá, se va a ver reflejado en la vida devocional de la gente. Cuando digo de la gente, digo de cada uno de nosotros, conmigo incluido. ¿Cómo es mi vida devocional? ¿Cómo es mi vida de lectura de la palabra de Dios? Hablaba con un hermano de otra congregación que no se estaba, mejor dicho, congregando en ningún lado estos días, y yo le estaba dando un ejemplo de algo determinado, y le decía como Jezabel. Entonces un hombre de muchos años de creyente, muchos. Entonces cuando vi que quedó sobre ese, y le digo, ¿y quién fue Jezabel? Yo le dije a él como Jezabel, y él lo vi dudando. Digo, este no sabe quién es Jezabel. Digo, ¿vos no sabés quién es Jezabel? Y empezó a dar vuelta de quién era Jezabel. Tenía miedo que me dijera el número 10 de Alemania. Este me está confundiendo con algún. ¿No sabés quién es Jezabel? Una mujer fue. Y yo ya me comencé a inquietarme porque digo, ¿cómo puede ser que haya gente de años que no conozca las Escrituras? Que no sepa quién es una mujer tan malvada y perversa como esa. Entonces digo, mirá, fue la esposa del rey Acab. No le quería preguntar a usted quién era, ¿no? Porque usted lo sabía. Pero uno comienza a decir, si yo quiero andar en luz, lo primero que tengo que hacer es conocer las Escrituras. Y estar atento por dónde va la corriente. Para no equivocarme. O equivocarme lo menos posible. Yo les dije, como tenemos todos un poquito de Jacob y un poquito de Esaú, pero es que justamente tenemos que caminar en función a esta luz. Por eso yo no me puedo imaginar, yo no sé lo que predican en otras iglesias, no tengo idea, de verdad no escucho prédicas de otro lugar, pero cuando a veces algunos me dicen, bueno, no, cuentan algún cuento, cuentan alguna. No, de acá arriba no puede salir otra cosa que no sea palabra de Dios, porque lo que sale de acá tiene que ir marcando el rumbo de nuestras vidas. Usted se puede cansar, se puede ir porque se cansó de mi cara, o se puede cansar de los que cantan, o no le gusta el volumen de los bafles, o no le gusta lo que quiera. Pero usted no se puede ir porque no haya habido palabra de Dios. A mí me inquietaría eso. Me inquietaría, me pondría mal, me pondría de mal humor. Pero no puede salir de los púlpitos otra cosa que no marque las vidas, que marque como un verdadero sello. Hermanos, que tiene que servir para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestro caminar, sabiendo que hay una vida eterna, pero mientras estoy caminando acá en la tierra, tengo que caminar lo más parecido al Señor y a sus enseñanzas. Y esto se ve reflejada en lo que usted quiera. Mire, se ve reflejada hasta en el tema de finanzas. No me va a ver hablando mucho sobre las ofrendas y los diezmos. Yo he sabido de congregaciones donde predican antes de levantar la ofrenda, 40 minutos antes de levantar la ofrenda. Y hablan sobre esto que hay que poner, Yo detesto eso. ¿Por qué? Porque entiendo que la parte de ofrendas y diezmos es algo importante que tiene que ser corto, conciso y bíblico. ¿Qué es lo bíblico? Que los diezmos son del Señor. ¿Saben la cantidad de gente que negocia con el Señor y que no le devuelve sus diezmos al Señor? Le devuelve una cuota. Una cuota, no, yo pongo una cuotita. De verdad, yo a veces
digo, uno no terminó de entender que en la obediencia está la bendición y que no estoy negociando con Dios, sino que cuando a Dios le devuelvo lo que es de Él, Él de verdad me bendice. Pero no tengo que devolver mis diezmos porque Él me bendice. Tengo que devolver mis diezmos porque son del Señor los diezmos. No es una cuota, como hicieron, una alicuota. No, pongo 1.000 pesos, entonces yo pongo 1.000 pesos ahí, ya está. Y uno dice, ¿cómo hará para vivir con 10.000 pesos por mes? Porque si pongo 1.000 pesos de diezmo es porque gano 10.000 pesos por mes. Tengo ganas de comprarle fideo, arroz y polenta y llevárselo a la casa. Bueno, esto es lo bíblico. Uno tiene luz y el otro no. Pero esto pasa no solamente con eso, con cada detalle de nuestra vida. Por favor, usted no viva únicamente de lo que escuche en la iglesia acá, que lo pueda meditar durante toda la semana, pero usted tiene que leer las Escrituras y tiene que descubrir a la luz de las Escrituras tantas cosas. Y cuando tiene duda, pregunte, porque para esto también están los ministerios. Y así como hay vidas que van y te van a decir, ¿cómo fue bendecida mi vida? Está el otro que te puede decir, uy, en la iglesia me estropearon la vida. Hoy hay corrientes que si uno no predica a la luz de las Escrituras, va a haber serios problemas. Dice el apóstol Pablo, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Está hablando puntualmente de la sexualidad. Y hoy hay congregaciones muy especiales, algunas de ellas, que dicen, vengan todos así como estás, así como te autopercibís, gloria a Dios. Y vos decís, ¿qué está pasando? Y ni les cuento dentro de unos años, los que hoy son jovencitos, lo que les va a tocar vivir. Porque van a venir dos chicas tomadas de la mano y le van a decir, pastor, quiero que me dé la bendición. O dos chicos tomados de la mano y le van a decir, pastor, quiero que me dé la bendición. ¿Y sabe qué va a ser lo más triste? Que en algunos lugares se la van a dar. Pero a la luz de las Escrituras. A la luz de lo que le ocurrió a Jacob, a la luz de lo que le ocurrió a Esaú. Hay todas unas pulseadas, hay pulseadas espirituales, el reino de las tinieblas que fue vencido. Hermano, no duermen, los demonios no duermen. No me va a escuchar a mí hablar de los demonios ni de Satanás. Le voy a hablar del reino de los cielos porque ha vencido. Pero ¿saben una cosa? Los demonios saben que cuando sea la trompeta final, ellos van a ser encerrados y no salen más. Y ellos saben que esa hora se acerca. Y mientras están en la tierra, van a tratar de hacer y confundir a la iglesia, a las masas, a los individuos, a las familias. Hoy está de moda, no, cómo se autopercibe cada uno. No, mira, cada uno, a los niños que elijan su sexualidad. Por amor de Dios, a sus hijos, enséñele que si es varón, y que Dios lo escogió así, que si es nena. Enséñele lo que las Escrituras dicen, no es como se autoperciben. Nos estamos encontrando a diario. Vaya por las calles, se va a encontrar con chicas de 15, 16 años que van de la mano porque se autoperciben de esta manera. ¿Habrá alguien que les diga algo? No, está bien que sea así. ¿Hay que verlas con amor? Absolutamente. Las puertas de la iglesia están para todos estos casos abiertas, absolutamente. Acuérdense cuando predicábamos en la zona roja a los travestis y a las prostitutas. Han venido los travestis. Como mujer yo les enseñé a ustedes, recíbanlos bien, salúdenlos bien. Les estamos predicando el Evangelio para que el Evangelio, como me dijo un joven hace poquito, revolucionó mi vida, pueda revolucionar sus vidas. No recibirlos así como, venite nomás, te damos la bendición, No, qué bendición, hermanos. Es la libertad, es las cadenas que se rompen. Es las cadenas que se rompen. La iglesia va a tener que convivir con todo esto.
Conozco personas que aún son parejas, sí. Sí, claro que conozco. Abel, ¿tenés buena relación con ellos? Totalmente. Sí. ¿Los saludás? Totalmente. ¿Los querés? Totalmente. ¿Les predicaste el Evangelio? Totalmente. Y ellos, bueno, gracias. ¿Cambió mi conducta con ellas? En lo más mínimo. Oro por ellas. Porque si hay algo que Dios tiene es amor por el pecador. Amor por el pecador. Pero lo que la iglesia tiene que tener claro, hermano, es estas cosas que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros. Cuando tus hijos sean mayores, elegirán lo que quieran, como le pasó a Isaac y a Rebeca. Tranquilo. Lo importante es que hayas hecho las cosas bien hasta los 17, 18 años de ellos. Después, claro que van a tener que elegir. ¿Por qué? Porque es la vida. Vamos creciendo. Por eso la importancia de que haya abundancia de palabra de Dios, abundancia de concepto claro. Yo les decía hace poco, hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, hay quienes creemos que cuando desciende el Espíritu Santo llena las vidas y la gente comienza a hablar en lenguas. Y comenzamos, arrabayacaya, shayataya, y Dios te da lenguas como estas. Y está el otro que cree que no, es que vos vas a decir aleluya, 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 la lengua se te hace un rulo. Yo cuando escuché eso dije, estamos todos locos. Porque esto no es lo que la Biblia dice. Pero es una iglesia gigante la que enseña esto. Así estarán los creyentes, con la lengua hecha un rulo, como un fideo. Bueno, es el criterio, es el concepto. Bueno, pero mirá, el otro es famoso, no le va tan mal con todo eso, pues es famoso. ¿Sabe qué pasa? Yo no quiero la fama, hermano. Yo lo que pretendo es hacer mi tarea todo el tiempo que esté en la tierra y las poquitas ovejas que hay en la iglesia, que las ovejas somos todos nosotros, poder ser fiel al Señor en la enseñanza. En definitiva, es lo que le dijo Abinadab. ¿Sabe quién fue Abinadab, no? Y Eliab, y Sama, sabe, ¿no? Que fueron los hermanos de David. Cuando David se fue a enfrentar con Goliat, los hermanos le dijeron, sabemos la maldad que hay en tu corazón, que venís a ver la sangre derramada. Y David le dijo, ¿pero yo qué hice? Y otro de los hermanos le dice, andá a cuidar tus ovejitas, esas que tenés ahí, chiquititas. Ese rebaño que Dios te dio. Y se corrió de ahí David porque había algo acá que decía, ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a provocar a los ejércitos del Dios viviente? Y cuando llegó a oídos de Saúl le dijo, ¡tráiganlo! Le trajo la armadura, se la puso. Y David dice, yo no estoy acostumbrado a esto. Sacó todo. Agarró 5 piedras lisas, la honda, y se fue a enfrentar al gigante. Le pegó una piedra en la cabeza, lo dejó tololo desmayado porque lo desmayó. No lo terminó de matar la piedra, hermano, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza y lo mató. Alguien que andaba en luz. Andaba en luz. Pero Isaí era el papá de David. Lo crió igual a Eliab, a Sama, a David. Los crió igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué unos eran tan naturales y el otro era espiritual? Fueron criados igual, fueron enseñados igual, desayunaron lo mismo, comieron lo mismo, escucharon las mismas conversaciones en la casa. Hay una gran importancia y es en cada uno de nosotros encaminar en luz. Encaminar en luz. Encaminar en luz. Poner en práctica, hermano, todo lo que nos toca vivir. Lo que nos toca vivir. Nos toca vivir algo muy difícil. Bueno, pongamos en práctica lo que hemos aprendido. No nos desmoronamos. No nos venimos abajo.
Es ahí donde se pone en práctica todo lo que vivimos a lo largo de la vida. Ninguno de nosotros va a ser inmortal, ninguno. Yo les voy a decir cómo van a terminar nuestros días. Todos van a terminar nuestros días, algunos van a partir a la presencia del Señor por un accidente automovilístico, otros porque van a estar en bicicleta y se lo van a llevar por delante, otro porque un auto lo pasó por arriba, el otro se va a morir porque va a tener algún tumor, otro va a morir de viejito, pero va a morir porque en un momento le agarró un infarto y dejó de latir el corazón y se murió. El otro porque tiene mucho azúcar, el otro porque no lo quiero deprimir. Pero ninguno de nosotros va a ser eternos. Muchos van a terminar en clínicas conectados y nos va a pasar esto. Y el otro va a morir de tantas otras maneras. Pero todos nos vamos a ir de acá de la tierra. No va a haber ninguno que vaya a vivir siempre. ¿Y sabe qué nos va a ocurrir? Que cuando nos llegue ese momento vamos a poner en práctica todo lo que nos ha tocado vivir. A mí me ha tocado vivir y lo cuento con una hermana de la iglesia, una persona re fiel. Muy fiel. Pasaron los años. ¿Vieron esas personas que pasaban desapercibidos? Siempre presente en todo momento. En todo momento. Yo les podría contar tantas cosas de esa mujer que no quiero decir el nombre por una cuestión lógica. Un día su familiar se pone grande y le empiezan a sacar las cosas. Sacan el departamento, lo ponen a nombre de ella, tenía un dinero ahorrado, se lo sacan, compran un auto. Una mujer siempre hermosa, preciosa. En un momento, como se había puesto grande esa mujer, la llevaron a la casa, a la hija, que era la nieta, la llevaron al departamento de la abuela, la tuvieron un par de meses ahí, como la tuvieron un par de meses ahí, dijeron, la vamos a poner en un geriátrico a la abuela. La voy a ver al geriátrico y me dice, por favor, pastor, dígale a mi hija que me saque de acá. ¿Qué hice yo? Si usted viene y me dice eso, yo voy y le digo a la hija, mirá, tu mamá me dijo esto. Usted no tiene ni idea lo que está diciendo. No te enojes conmigo. Te estoy diciendo lo que tu mamá me pidió. Yo soy el pastor de tu mamá y le tengo que decir esto a tu mamá. ¿Saben qué hicieron? Prohibieron. Hablaron al geriátrico y le dijeron que nadie podía ir a visitar a esa persona. Nadie. No pude ir a verla nunca más. Estaba en el geriátrico, porque me la rebusco como para averiguar cómo está, con su Biblia. Su familia está esperando que se muera. Si ya le sacaron todos los bienes, están a nombre de ellos. En un geriátrico, esperando. Le sacaron lo que más amaba, a todos ustedes, a la iglesia. Ahí me decía, pastorcito. ¿Qué necesita, pastorcito? ¿Qué necesitan? Sus días terminarán de esa manera, con un montón de años, porque Dios la ha bendecido con un montón de años, pero un día va a partir de esta tierra así. Qué frialdad, ¿no? Qué horror. Una mujer que ahorró, que yo me preguntaba, ¿por qué no le ponen una enfermera? Se ahorró mucho dinero, una mujer ahorrativa, impresionante. Que le pongan una enfermera en su casa, que la cuide. Alguien. No se hubiera preguntado acá habrá alguno que con gusto algo hubiésemos inventado. ¿Qué pasa? Es parte del egoísmo, es parte de lo que vive el mundo. Así vive el mundo, así. Y lo que les estaba diciendo, unos vamos a morir de una manera, otros de otro. ¿Estoy anhelando la muerte? No, igual que usted. Queremos seguir vivos, claro. Podemos vivir muchos años, cada vez la gente es más longeva. Está bárbaro. Yo tuve mi abuelita que murió a los 99 años.
maravillosa, bien de la cabeza. Vaya a saber. Pero también mi mamá falleció a los 69. Cáncer de colon. A raíz de eso, se imagina, yo me hago todos los chequeos, todos los años habido y por haber. No como vidrio. A propósito, ¿cómo está usted de sus chequeos? Próxima prédica, si me acuerdo. ¿Cómo está usted de sus chequeos? Porque usted tiene que cuidar su salud. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a ir a la presencia de Dios. Tenemos la seguridad. Pero ¿cómo está con sus chequeos? ¿Cómo está con el colesterol? ¿Cómo está con los triglicéridos? ¿Cómo está con el colon? Los hombres, ¿cómo están con la próstata? Las mujeres, ¿cómo están de los pechos? Las mujeres, ¿se están haciendo los estudios de mujeres todos los años? Porque después nos encontramos sorpresas. Y ahí el Señor nos dice, ¿por qué sos tan inmaduro? ¿Por qué no te haces los chequeos correspondientes? Es la vida. Nos vamos a morir, pero no comemos vidrio. Nos cuidamos, comemos sano, hacemos ejercicio, vamos al médico, le hacemos caso al médico, tomamos la medicación que tenemos que tomar. Si algo no está bien, tengo mucho colesterol, tomo rosuvastatina. Lo que me diga el médico. Pero es la vida. Y ocurre esto aún en lo espiritual. En lo espiritual. Cuando a veces se le dice a los jóvenes, seguí estudiando, prepará, formate, y no sé. Después tienen 30, 40 años y dicen, ¿por qué no habré estudiado? No porque la iglesia te lo prohibió. Es la vida del creyente. No me voy a meter jamás dentro de tus cuatro paredes ni en tu casa, salvo que necesites un consejo. Salvo que necesites un consejo. Para que hagas en lo posible buenas elecciones. Y habrá elecciones que serán buenas y otras que no serán tan buenas y otras que serán malas. Y que elegirás lo menos malo. Ahora, en algunos temas puntuales, la Biblia es muy clara. Nosotros no podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y si alguno, con el correr de los años, como dijo en una oportunidad una jovencita que estaba en la iglesia, a mí la iglesia me arruinó la vida, yo me pregunté y dije, ¿por qué? Porque en la iglesia te enseñamos, ¿sabe qué le enseñamos a los jóvenes? Que vivan una vida en santidad. Que se guarden, que no estén en pecado, que no estén en fornicación, que oren para tener el día que tengan una compañera, un compañero. Esto es lo que enseñamos en la iglesia. Le enseñamos que tenían que tomar la cruz, que para servir al Señor, como explicaba el día miércoles, hay que tomar la cruz. El Señor dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y hoy nadie quiere tomar la cruz. Algo te pasa y pasa algo, me mando a mudar, me ofendí. ¿Y dónde quedó el tomar la cruz? ¿Ustedes creen que el tomar la cruz no quedan las marcas en nuestra mano y en nuestro costado? ¿Quién les dijo a ustedes que el servir al Señor era todo color de rosa? No pasa nada. No pasa nada hasta que usted intente que algún hermano o enseñar algo para que se corrija algo. A mí nadie me enseña nada. Entonces estás en un lugar equivocado. Porque si en la iglesia no enseñamos la palabra de Dios nos confronta y nos enseña todo el tiempo. Cuando habla de los frutos del Espíritu, ¿usted qué cree? Cuando habla de los frutos de la carne, ¿usted qué cree? ¿Y pero qué? ¿La vida del creyente es tan infeliz? No, la vida del creyente nos enseña a tener una relación personal con el Señor. Nos enseña a amarle, nos enseña a buscarle, a sentirle en nuestra vida. Cuando le siento en mi vida puede estar todo negro. Pero sabe, como tengo la presencia de Dios y tengo luz, es Él el que me sostiene. Es Él el que te sostiene. ¿Sabe la cantidad de hermanos que han tenido experiencias como las que tuvo Job? Hermanos y hermanas. Y han estado en pie y hoy están en pie sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque han confiado en el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Acuérdense, nuestra vida, hermano, es como una planta. Yo les contaba, germiné dos plantas con un carozo de paltas. Las tengo así, divinas, hermosas. Pero ¿sabe por qué? Porque todos los días miro cómo está la tierra. En cuanto la veo un poquito seca, la dejo pasar 2, 3 días, pero la miro un poquito de agua.
no la para nadie. Nuestra vida, si es regada por la palabra de Dios y estamos atentos y no entra por acá y sale por acá, en todos los aspectos de nuestra vida va a ser un relojito y nada la va a poder tirar, nada la va a poder voltear, nada la va a poder detener y va a crecer, va a madurar, va a caminar. Me quedo con lo que me dijo ese joven. El Espíritu Santo está revolucionando mi vida. El Espíritu Santo está revolucionando mi vida. Es esto. El Espíritu Santo quiere revolucionar tu vida. ¿Estás viviendo algo difícil, algo complicado? Tranquilo. Te estás anticipando a lo que nos va a tocar a todos. Sin excepción. Sin excepción. Todos vamos a vivir momentos difíciles. Si no lo has vivido, perdona que te lo digo, porque no somos eternos acá en la tierra. Estamos de paso. Es esto lo que a mí me interesa en tu vida. Por eso cuando te hablo de la importancia de lo práctica, de la practicidad de lo que es el culto a Dios, que le estamos dando un sacrificio vivo, es esto, es esto. El sacrificio vivo que le damos a nuestro Dios es esto, es que comprendo dónde estoy, comprendo que el momento que me toca vivir y que Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda exaltación. No hay otra cosa, es dar vuelta la página. Y cuando doy vuelta a la página me encuentro con otra enseñanza. Y doy vuelta a la página y me encuentro con otra enseñanza. Y me doy cuenta con otra enseñanza y en un momento descubro quiénes son todos los personajes bíblicos, hombres y mujeres, y todo lo que hizo el Señor. Y que todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que vos tenés en tus manos fue inspirado por el Espíritu Santo. Y ten esperanza, ten esperanza. ¿Sabe? Yo a mis hijos los enseñé a todos iguales. ¿Tengo dificultades? Claro que tengo dificultades, exactamente igual que ustedes. Pero ¿sabe qué? Tengo esperanzas. Ten esperanza en todo lo que has sembrado. Ten esperanza. No te detengas, no te detengas. El mundo está terrible. El mundo está fatal. Pero tené esperanza. Tu fe no depende de lo que te rodea. Tu fe depende de tu relación con el Señor. Y el que está en la tierra, la presencia del Espíritu Santo que está para recordarnos todas las cosas que el Señor enseñó acá en la tierra. Amén. Toda la gloria a Jesús, toda la honra a Jesús, todas las loas a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús.